La protagonista se llama Blair y está hablando con una anciana y le pregunta si la señora sabe que nunca podrá rechazar una oferta así de ella. Pero ella le sonríe amablemente y le dice que lo sabe y que por eso se lo ofrece. Y luego le pidió que le llevara sus galletas porque esta vez tenía demasiadas. En ese momento la protagonista pensó que hace unos 4 años casi la echan de la mansión donde trabajaba como criada y con su indemnización alquiló una casa cerca de la capital. Pero muy a su pesar, se había gastado todos sus ahorros en ello y fue Madame Sant quien la ayudó a encontrar un trabajo adecuado. Era una mujer increíblemente amable y simpática que ayudaba a la protagonista en todo, y era realmente un ángel. Así que gracias a su ayuda, Blair era ahora completamente feliz con su vida, y especialmente con la casa en la que ahora vivía sola. Y ahora era capaz de ganarse la vida por sí misma. Pero de repente Madame Sant empezó a hablar de matrimonio y preguntó a la protagonista si pensaba encontrar un hombre joven, puesto que ya estaba en la edad adecuada para ello. Ella sonrió torpemente y pensó que no le gustaba nada este tema de conversación, pero aún así no se lo contó a Madame Saint, que sonriendo le dio las gracias por las galletas y le dijo que su repostería era como siempre la mejor entre todas las de la capital. Luego salió corriendo rápidamente, despidiéndose de la mujer. Sonrió al ver a Blair huir tan rápido, y luego le pidió que tuviera cuidado en la carretera, y después quiso aconsejarle un prometido. Pero al final, la heroína se perdió de vista. Así que pasó algo más de tiempo y la chica se dirigió al mercado a comprar algo para cenar. Al final, se quedó mirando los tomates y pensando en sus propios pensamientos, concretamente en las palabras de Madame Saint, porque en cierto modo tenía razón. Al fin y al cabo, ya tenía 24 años y según las normas de este mundo, había alcanzado la edad del matrimonio. Al final eligió tomates para ella y tras dar las gracias a la vendedora, se dio la vuelta y empezó a marcharse. Entonces una imagen de su vida pasada se coló en sus recuerdos, cuando era coreana y en el mundo pasado 24 años es solo el principio de la vida, pero después se obligó a dejar de pensar en ello porque no conduciría a nada. Y se consoló pensando que cuando llegara a casa, podría preparar una pasta deliciosa. Pero de repente sus ojos divisaron un precioso y caro carruaje que se detuvo justo delante de su casa. La muchacha lo miró atentamente y se detuvo. De algo ella misma no podía explicar la razón, pero tuvo un mal presentimiento. Luego pasó a preguntar qué necesitaban las personas que venían a verla. Pero en un momento se sobresaltó y se detuvo a mirar algo con admiración. Delante de ella había un joven guapísimo y la chica estaba claramente sorprendida de que un hombre tan increíblemente guapo estuviera delante de su casa. En ese momento se le sonrojó toda la cara y se le aceleró el corazón. Se dio cuenta de que debía dejar de pensar en algo así y serenarse. Aunque le costó hacerlo, finalmente se acercó al joven y le preguntó quién era y pensó que, aunque no recordaba al joven, por alguna razón que desconocía, le resultaba bastante familiar. Luego miró atentamente a la protagonista y la llamó por su nombre y apellidos. Después le dijo que creía que su búsqueda duraría mucho más. Después se acercó a ella y le preguntó por qué había huido de él. La chica empezó a mirarle atónita, sin entender quién era ni de qué hablaba. Pero entonces el tipo le explicó con calma que si la chica quería huir y evitar responsabilidades, no debería haberle abrazado. Luego la miró confuso y le dijo que estaba aquí delante de ella para cumplir sus promesas. Después de todo, ella había dicho antes que se quedaría con él para siempre. La chica se sorprendió de que hubiera hecho tal promesa, y entonces se dio cuenta de que en este mundo solo había dicho esas palabras a una persona y era Lady Chloe, a quien servía. Así que la protagonista asustada miró al joven que tenía delante y se preguntó si sería su ama Chloe. Luego le tocó suavemente la mano y le dijo que a partir de ahora le llamara amo. Después sonrió cariñosamente y dijo que había cambiado de opinión y que la chica podía llamarle Claude. Como resultado, la protagonista se despertó bruscamente como de un sueño y empezó a mirar a su alrededor presa del pánico. Entonces se dio cuenta de que estaba en la habitación de Mistress y estaba vestida como antes. Es decir, como una criada. Y probablemente todo no fuera más que un mal sueño, aunque muy raro. No era habitual tener un sueño en el que renunciaba a su trabajo de criada y su ama resultaba ser un hombre y la encontraba. Pero después de que la niña se levantara y se frotara torpemente la cabeza y se ajustara el vestido y el delantal pensó que todo podía ser un sueño. Pero entonces estas palabras fueron oídas por su ama, que estaba sentada hojeando atentamente un libro. Entonces no desvió la mirada hacia la protagonista y sin dejar de hojear las páginas del libro, se preguntó qué había soñado exactamente. Se preguntó si merecía la pena decirle a ama algo así, pero aún así se lo pensó y después de informarle con la mayor delicadeza posible de que en su sueño ama era un hombre,
pasó por alto el punto en el que quería describirle lo bien que vivía cuando dejara de servirla. En ese momento el libro de Mistress se le cayó literalmente de las manos del susto. Y abrió mucho los ojos, miró a la protagonista y se preguntó qué acababa de decir. La muchacha buscó su libro de texto para entregárselo a Mistress. Para la protagonista, algo tan insignificante como dejar caer su libro era extraño e inusual. Pero la chica se tranquilizó pensando que tal vez su sueño había sido lo suficientemente impactante. Luego miró torpemente a Mistress Chloe y le dijo que allí podía reírse de ella si quería, pues solo era un sueño. Pero el sueño era bastante interesante. Chloe miró atentamente al protagonista y le dirigió una mirada con sus ojos escarlata, preguntándose qué clase de hombre era. La chica se quedó estupefacta ante tal pregunta y no entendía cómo debía responderla, ya que era bastante inesperada. Pero en el momento siguiente empezó a imaginarse la cara de Claude de su sueño, y se dio cuenta de que el hombre era increíblemente guapo. Y cuando empezó a susurrarle al oído bajando la mirada, el corazón de la protagonista se heló literalmente ante tan hermosa e inimaginable visión. Entonces se dio cuenta de que no podía decirlo. Así que los incómodos informaron de que la versión masculina de Mistress era buena. La miró interrogante y se preguntó si esa era toda la descripción que podía darle. Entonces la chica dijo sonriendo que Chloe era increíblemente guapa y pensó que, con toda probabilidad, esa respuesta debería bastar. Pero al momento siguiente sorpresa Chloe fríamente le pidió que salir de la protagonista se sorprendió. Entonces la chica le explicó a la protagonista que fuera a hacer su trabajo. Y ella se preguntó si realmente debería irse. Al final la echaron por la puerta y se quedó estupefacta intentando recuperar el aliento y completamente inconsciente de lo que había dicho mal. Con el tiempo se fue a hacer otro trabajo, comenzó a recordar que ella era Blair Thorpe, pero al menos ese es su nombre en este mundo. Y su verdadero nombre es An-soo-ah. Y en Corea del Sur, ella era solo una normal atiborrada de tareas en su primer año, pero desafortunadamente la chica no tiene absolutamente ningún recuerdo de cómo o cuándo se convirtió en Blair Thorpe. Todo lo que sabe es que está en el mundo de una novela que leyó una vez. Una novela llamada La dama y el perro, y la chica no se dio cuenta hasta 2 años después de convertirse en Blair. Se dio cuenta cuando buscaba trabajo. Encontró un anuncio para trabajar con la familia Bister. Al ver el nombre del empleador, la protagonista se presentó inmediatamente y desde hace 2 años trabaja como criada. Y hace 4 años que está en este mundo. Entonces la chica pensó que, por lo que ella sabía, Blair no se mencionaba en la novela, es decir, que era un personaje secundario. Cuando la chica se enteró, se puso como loca de contenta por no haber conseguido un papel importante, pero por desgracia no tuvo mucha suerte. Al final se convirtió en un personaje bastante importante y la razón era bastante sencilla. Chloe, hija del duque de Baiseste, la heroína de la novela La dama y el perro, no se encuentra en las mejores condiciones morales y físicas, y por ello Blair se convirtió en la protectora de la protagonista de la novela en los momentos más difíciles para ella. Entonces la chica estaba literalmente llorando haciendo un trabajo duro y se dio cuenta de que no debería haberle contado su sueño a Chloe. Antes de eso, Chloe había sido mantenida en un edificio segregado y maltratada y solo quedaba la protagonista a su lado. Así que la niña decidió encargarse de crear algunos recuerdos cálidos para Chloe en tiempos manchados por el sufrimiento, y así la protagonista pasaba a menudo tiempo con ella e incluso parecían estrechar lazos. Pero entonces llegó Mistress Chloe, que miró a la protagonista y le preguntó si iba a limpiar las mismas escaleras todo el día. La chica se puso como loca de contenta de ver a la ama y por eso la saludó alegremente. Después Chloe la miró con desagrado y se preguntó qué se había metido la chica en el pelo y por qué parecía tan descuidada. Entonces la chica se avergonzó al descubrir que tenía espuma en el pelo mientras lavaba las escaleras y otros objetos de la mansión y dijo que en cuanto terminara iría a lavárselo todo. Pero para su horror, la señora Chloe le informó de que hasta que Blair no se lavara el pelo, no podría ir a su habitación. Después de momentos como aquel, la protagonista se preguntaba a menudo si tal vez era la única que pensaba que se estaban acercando. Pero aún así planeaba convertirse no solo en un recuerdo, sino en la criada número 1 en la vida de la señora Chloe. La protagonista, habiendo terminado su trabajo, fue a comer y tras sentirse claramente incómoda, pensó que tal actitud por parte de otras criadas había comenzado cuando la chica se convirtió en la criada personal de Chloe. Y se había acostumbrado. Aunque el acoso laboral le parecía una chiquillada, pero la protagonista se tranquilizó pensando que no es tan importante porque su objetivo es estar cerca de la señora Chloe y ayudarla en todo. Pero de repente se fijó en los muslos de pollo que le habían servido hoy como almuerzo, así que se dio la vuelta para ver si alguna criada amiga podía verla,
y luego se las metió cuidadosamente en el bolsillo. Al final, la protagonista entró alegremente en la habitación de la señora Chloe y le informó de que había vuelto y había traído consigo muslos de pollo. Después los colocó cuidadosamente en un plato y deseó a la chica bon appétit. Luego sonrió y miró a la ama comer. Blair dijo que también quería llevar sopa. Pero Mistress se limitó a preguntarse tranquilamente si Blair creía que eso era posible. Solo le explicó con calma que todo era posible si tenía algún tipo de recipiente y no solo un bolsillo del delantal. Pero la señora Chloe le contestó tranquilamente que ya tenía bastante con la comida que le había traído, pues los alimentos grasos serían desagradables si se enfriaban. Blair aceptó y empezó a observar a Mistress Chloe en silencio y pensó en el hecho de que llevaba 2 años llevando sus almuerzos en secreto, todo porque la gente malvada no le daba a Mistress Chloe comida normal. Cuando vio por primera vez lo que le ofrecían de comer a Chloe, la protagonista se quedó estupefacta al ver cómo se le podía dar semejante cosa a una dama, y encima adolescente. Estaba tan escandalizada que empezó a robar las sobras del comedor de los criados. La ama se había negado al principio, pero ahora también estaba acostumbrada a esa comida. Sonriendo, la protagonista miró detenidamente a la chica y se dio cuenta de que no le gustaba comer sola, así que Blair tuvo que comer 2 veces. Pero de repente la sacó de sus cavilaciones una pregunta de su ama, que le preguntó si ya se había comido un muslo de pollo. Explicó alegremente que sí, y que no pudo resistirse a comerse uno de camino a su habitación. Aunque mentalmente reconoció para sí misma que eso en sí mismo era mentira. Chloe la miró atenta e incrédula y apartó el plato, diciendo que no quería comer más. Pero Blair le dijo entusiasmada que aún quedaba comida, así que debía terminársela. Y luego le rogó que comiera al menos un poco. Pero Chloe explicó que solo comería si Blair se comía el resto. En eso acabaron poniéndose de acuerdo. Aunque la protagonista se dio cuenta de que en este mundo era imposible que el amo y los criados comieran en la misma mesa. Blair se volvió entonces torpemente hacia Chloe y le informó de que solo aceptaría sus condiciones si la chica también se regalaba una pierna. Chloe sonrió feliz y se acercó a su plato. Fue entonces cuando el protagonista se dio cuenta de que su relación era la excepción a la regla. Entonces la protagonista se sumerge en los recuerdos que sucedieron el año pasado, entre finales del invierno y principios de la primavera. Tras la entrevista, finalmente fue contratada como criada en la mansión de la familia Baiseste. En el edificio donde vive Chloe. Estaba horrorizada, no entendía cómo podían darle un trabajo tan exigente en su primer día en la mansión. Blair se daba cuenta ahora por experiencia, de que había refunfuñado mucho durante sus primeros días de trabajo, pero de repente su mirada se dirigió a un lugar lejano y se quedó locamente sorprendida por la imagen que vio. Chloe estaba de pie en los pisos superiores de la mansión, abriendo una ventana. Estaba evidentemente demacrada y muy agotada. Pero seguía igual de majestuosa. Era su primer encuentro, y entonces la protagonista, escrutando su rostro demacrado y sus manos, no entendía por qué la chica tenía ese aspecto y por qué estaba tan demacrada y con aspecto enfermizo. Entonces pensó que tal vez se trataba del pasado y no de la época de la novela. Entonces recordó la historia de la joven Mistress Chloe. El duque Baiseste la había traído de niña desde algún lugar del exterior. Lo había hecho solo por sentido del deber y pensó que cumplía con sus deberes paternales al alimentarla, vestirla y donarle sangre. No importaba en qué condiciones viviera. Chloe nunca se quejó, por lo que su padre pensó que ya había hecho bastante y nunca defendió a su hija, aun sabiendo que la duquesa, su consorte, abusaba de ella. Esto enfureció a la protagonista, porque si el duque realmente sentía algo tan frío por Chloe, no debería haberla dejado nacer. Y entonces ella extendía los brazos indignada por cómo él podía romper la única y más básica regla, que era no tener relaciones extramatrimoniales, especialmente sin una buena anticoncepción. Entonces la muchacha pensó que si el duque había decidido trasladar a Chloe a la mansión, debería haber intentado hacerlo lo mejor posible por el bien de la niña. No debería haber hecho la vista gorda ante los abusos de la duquesa hacia ella. Aún así, el camino de la protagonista de esta novela ya está predeterminado. Chloe crece fuerte a pesar del trato vejatorio que recibe y su vida cambia por completo cuando se conoce su don, que es la capacidad de predecir el futuro. La niña no podía verlo por sí misma, pero podía mostrárselo a los demás. Como resultado, uno de los temas principales de la trama de la novela La dama y el perro, la familia arrepentida de Chloe. El duque estará loco por su hija, y el primer hijo, el futuro duque, empezará a adorar tanto a su hermana que estará dispuesto a besarle los pies.
Lo sentirán de verdad, y así se preocuparán. Y más adelante en la trama de la novela la señora Chloe conocerá a 3 personajes masculinos. El primero es el príncipe heredero y el segundo es el marqués y maestro de la espada Yeroun. El tercero es el misterioso sabio de la torre mágica de Diais. El personaje al que más apoya la protagonista es la propia Chloe. Viendo y conociendo su destino, la protagonista permite que esta señora se comporte como quiera y haga lo que quiera, porque realmente se lo merece, porque fue gracias a Chloe que la protagonista se enamoró de la novela La dama y el perro. Y después se dio cuenta de que la familia se la estaba pegando a Chloe, que ni siquiera les mira. Este tipo de historias solo ocurren en los libros, así que la protagonista se enfadó como una loca cuando dejaron de publicar La dama y el perro. Pero ella no quería estar aquí. Pero como ya estaba aquí, no había otra opción, porque observó detenidamente a Chloe y se dio cuenta de que su enjuto cuerpo debía de estar marcado por los latigazos. La novela no detallaba el pasado de Chloe, pero ahora Roman se convirtió en una realidad para la protagonista y no pudo evitar sentir pena por Chloe aunque sabía que tenía un futuro feliz por delante. Así que se puso furiosa a arrancar la hierba, sin darse cuenta de cómo alguien podía tratarla tan mal. Pero de repente una mujer se acercó a la heroína que estaba arrancando la hierba y le dijo que Blair estaba trabajando con loca diligencia. Era el ama de llaves Madame Tyr, que miró atentamente a la chica que tenía delante y le pidió que la siguiera. Entonces la protagonista pensó felizmente que podría haber impresionado al ama de llaves arrancando malas hierbas y se alegró de que tal vez le dieran un trabajo más fácil. Pero de pronto se detuvo bruscamente y se volvió excitada hacia la ventana, pero ya no encontró a la muchacha en ella. Al final, ya era de noche. La protagonista caminó tranquilamente hasta su habitación y se confesó a sí misma que estaba locamente cansada. Y después se disgustó y admitió que hoy no había podido ver a Chloe. Pero de repente la llamó otra criada y le preguntó cómo se llamaba. La protagonista le dijo torpemente su nombre y luego pensó con rabia que llevaban todo el día trabajando juntas y la chica seguía sin saber cómo se llamaba. Era una pena que, debido a las normas sociales, no pudiera expresarle su queja a la cara, así que tuvo que callarse. Entonces la engreída criada la miró y se presentó, se llamaba Misa. Luego, mirando directamente a los ojos de la protagonista, le preguntó si era la primera vez que trabajaba como criada. Blair se dio cuenta, conmocionada, de que parecía a punto de ser pellizcada por lo mucho que alguien trabajaba y enseñaba sobre la vida. Se quedó helada de horror y admitió para sus adentros que básicamente había esperado algo así de las criadas de este lugar. Y tras intentar contener toda la inseguridad admitió que era la primera vez que trabajaba de verdad. Pero de pronto, para su sorpresa, oyó palabras de simpatía, que la sorprendieron enormemente. Entonces Misa le explicó que le resultaría difícil conseguir un empleo si alguien se enteraba de que trabajaba en un edificio aparte. La protagonista se quedó locamente sorprendida y le pidió que le explicara a qué se refería entonces. Misa se acercó a Blair y le dijo que, si no quería meterse en problemas, evitara a la muñeca. La heroína se quedó locamente sorprendida ante aquello y pensó que podría tratarse de algún tipo de susto de fantasma. Así que miró a la chica con atención y le pidió que le explicara a qué se refería con la muñeca. Pero se preguntó si Blair nunca había oído hablar de ella. Entonces le dijo que la muñeca era la niña ilegítima que vivía en el edificio. En ese momento el rostro de la protagonista se contorsionó literalmente de asombro e incomprensión. Poco a poco empezó a darse cuenta de la verdadera actitud hacia la protagonista de la novela en esta casa. Pero Misa no notó tal cambio en su cara, así que le explicó que todas las criadas de este lugar llaman muñeca a la niña porque a una persona importante le da un ataque cuando alguien la llama ama. Y entonces se acercó y se inclinó más, diciendo que toda la gente del duque y especialmente su mujer odian a la muñeca y que la protagonista debería recordarlo, porque si empieza a llevarse bien con ella, o a comunicarse a menudo con ella, entonces tendrá muchos problemas. La protagonista estaba claramente irritada por la actitud de los demás hacia Chloe. Se acordaba de Chloe a la que había conocido hoy, y no entendía cómo podía decir cosas tan terribles con tanta tranquilidad. Y entonces se dio cuenta de que todos los que la rodeaban sabían realmente lo crueles que eran con Chloe. Y lo dejaban hacer. Entonces trató de mantener el control y vio cómo se despedía de ella la criada, que le dijo que la vería mañana y le deseó una buena noche. El protagonista se dio cuenta de que la chica lo había dicho con la mejor de las intenciones y le explicó la situación al recién llegado para que no cometiera errores tontos en el futuro. Luego trató de mantener la compostura y, una vez en su habitación, pensó que probablemente el mundo de Chloe era tan oscuro como la habitación en la que se encontraba ahora.
A la mañana siguiente la protagonista se dirige resueltamente al ama de llaves y le dice que desea convertirse en la criada personal de Chloe. El ama de llaves la miró insegura y se preguntó si la chica lo decía en serio. Entonces Blair se dio cuenta de que Mistress Chloe aún no tenía sirvientas personales y por eso quería ocupar el puesto. Su deseo de convertirse en la sirvienta personal de Mistress Chloe era realmente genuino, ya que tales pensamientos la habían mantenido despierta toda la noche, aunque la chica estaba cansadísima anoche. Miró decidida al ama de llaves y se dio cuenta de que habían pasado 3 años desde que había entrado en el mundo de la novela y para ella el mundo se había convertido en una realidad, como una burla de Chloe. Lo cual no podía evitarse por más tiempo. Así que la chica decidió resueltamente que no podía mantenerse al margen y miró con confianza a la mujer esperando su respuesta. Miró tranquilamente a la chica que tenía delante y le dijo que Chloe no sería feliz con una criada como ella. Pero Blair no se dio por vencida y dijo que ya verían si era feliz o no. Era demasiado pronto para saberlo. El ama de llaves se limitó a decir que la chica estaba siendo un poco descarada, y luego decidió repetir su pregunta. La protagonista la miró bastante y se dio cuenta de que en realidad estaba desanimando a la criada ignorante, permitiendo así que prosperara el mal y cruel trato de Chloe. Y eso la enfadó. Pero intentó no demostrarlo. Así que le explicó que no había necesidad de preguntarle de nuevo, ya que su decisión no cambiaría. Entonces el ama de llaves se puso las gafas y anunció que daba su consentimiento y que a partir de ahora Blair sería la criada personal de Mistress Chloe. Así que la chica se encaminó tímidamente por los largos pasillos hasta detenerse justo delante de su puerta. Y levantando las manos para llamar a la puerta no entendía por qué estaba tan preocupada. Finalmente llamó a la puerta y llamó a la señora, pero solo recibió silencio por respuesta, por lo que se excitó y pensó que tal vez no la había oído y Blair debía presentarse más alto. Entonces le repitió a Chloe que era su criada personal. La chica se puso a esperar a que Chloe le contestara e incluso pegó la oreja a la puerta para escuchar el más mínimo susurro, pero al final no sirvió de nada. No oyó nada en absoluto y pensó que tal vez Chloe se había ido. Y que debería volver un poco más tarde. Pero entonces decidió que ya había ido demasiado lejos, así que no tenía sentido tirar de los frenos. Así que abrió la puerta para saludarla, pero al momento siguiente una almohada la golpeó en la cara, lo que le hirió la nariz, que inmediatamente se puso roja. Entonces reconoció con tristeza que todo ese tiempo Ama había estado dentro. Entonces, cogiendo la almohada en brazos, la protagonista dijo que se llamaba Blair y que era su nueva criada. Después empezó a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie limpiaba la habitación de Chloe. Estaba lleno de basura y el protagonista no podía entender cómo la señora podía seguir viviendo en condiciones tan horribles. Mirando a la niña acurrucada que yacía en su cama, la protagonista se dio cuenta de que nadie se preocupaba por ella en esta casa. Estaba locamente triste pero intentó ocultarlo. Sonriendo alegremente le informó de que Chloe debía de estar sorprendida de que alguien hubiera venido a verla. Y entonces Blair le informó torpemente que solo había querido saludarla ese día, y que ya se iba. Mañana iría a verla con la limpieza. Pero ella se negó diciendo que no tenía absolutamente nada que hacer y que debía irse. Pero Blair no se rindió y siguió informando a Chloe de que aquella habitación era un desastre y necesitaba una limpieza evidente. Pero ni siquiera le hizo caso enseguida ordenándole que se marchara. La protagonista le dio la razón y luego, mirando tristemente a Chloe que tenía delante, se dio cuenta de que era una tontería esperar que la chica la aceptara a la primera y así, tranquilamente, mirando al ama, dijo que iría a limpiar su almohada, que se había caído al suelo, y le dijo a Chloe que descansara en paz. Cuando la protagonista entró en la lavandería, comentó a regañadientes que en el fondo, esperaba este tipo de relación, pero no entendía cómo las demás criadas podían descargar todo el trabajo en ella y hacerlo justo después de convertirse en la criada personal de Chloe. Se sentó y siguió lavando el resto de la ropa, sin darse cuenta de las estúpidas travesuras infantiles que hacían las demás criadas. Y entonces se dio cuenta con tristeza de que si no terminaba el resto de su trabajo a tiempo, no podría conseguir comida. Así que tuvo que darse prisa, ya que era inútil saltarse 2 comidas. Después la protagonista pensó que pasaría si intentara rechazar todo ese trabajo amontonado, pero después se dio cuenta de que las otras criadas se limitarían a decir que eran órdenes de Madame Dear. La protagonista mira con tristeza todo el trabajo que tiene por delante y luego se da cuenta de que en realidad, trabajar duro es perfectamente normal y no tiene nada en contra de ello. Pero las otras criadas no tenían por qué descargar todo su trabajo sobre ella. Sin embargo, eso no era lo que más preocupaba a la chica.
Después de todo, su preocupación más importante era su relación con Chloe. Habían sido varios días de duro trabajo, pero Chloe aún no había sido capaz de mirar a Blair. Se pasaba el día mirando por la ventana, pero como la protagonista había leído la novela original, se dio cuenta de que en realidad la señora Chloe solo fingía indiferencia. Entonces la chica que terminaba su trabajo en la lavandería, que quedaba después de las otras criadas, se dio cuenta de que mañana a la hora de comer tenía que intentar ver a Chloe. Y así lo hizo, pero no esperaba ver un espectáculo tan horrible de inmediato. Lo único que le habían dado a Chloe era un trozo de pan duro y yogur que ya se había echado a perder. Sujetó horrorizada la bandeja que debía llevarle y no entendía cómo se podía dar algo así a la gente, incluso a los animales se les alimentaba mejor. Y el estado de su habitación era un desastre, aunque ya no lo fuera. Entonces la protagonista pensó que debía tirar lo que le habían dado para Chloe y traer algo nuevo. Pero de repente vio a la señora delante de ella. Entonces la protagonista se quedó helada de asombro y se dio cuenta de que debía haber oído su indignación, y entonces se dio cuenta de que estaba indignada por otras personas que la trataban tan mal, pero Chloe pudo haberlo malinterpretado. Pero de repente la niña pasó tranquilamente por delante y le dijo a la protagonista que no iba a comer. El protagonista se sorprendió mucho y se dio cuenta de que la niña acababa de rechazar incluso un pequeño almuerzo que le habían dejado delante de la puerta. Pero entonces miró lo que tenía en las manos y se dio cuenta de que ella tampoco se habría comido algo así. Y entonces se dio cuenta tristemente de que Chloe todavía tenía un cuerpo en crecimiento. Así que solo le quedaba una salida: robar. La protagonista salió corriendo alegremente de la cocina, llevándose consigo el pan y los huevos cocidos, e irrumpió gozosa en la habitación del ama. Inmediatamente la llamé. Se quedó muy sorprendida e incluso se estremeció ante la sorpresa. Entonces el protagonista anunció que era hora de comer. Miró la pila de comida y se preguntó de dónde lo había sacado todo la protagonista y le dijo que no podía traer más, así que le pidió que comiera al menos lo que había traído. Miró la pila de comida y se preguntó de dónde lo había sacado todo la protagonista. Pero la chica le contestó avergonzada que se lo había robado durante la comida. Da se sintió locamente disgustada por lo que oía y miró a la protagonista, antes de preguntarse si ya se había comido esa comida. La chica se quedó realmente sorprendida ante tal pregunta, porque no esperaba oír algo así de su fría ama. Y entonces se sintió avergonzada y excitada y pensó que tal vez había una pequeña posibilidad de que Chloe estuviera preocupada por ella. Entonces la protagonista anunció avergonzada que ya había comido. Aunque era completamente mentira. Pero entonces, para vergüenza de la protagonista, Chloe se preguntó si Blair quería que ella comiera lo que la protagonista había comido antes. Intentó sonreír y no delatar su torpeza cuando se dio cuenta de que la chica estaba más preocupada por sí misma que por ella. Y se dio cuenta de que su relación aún no era lo suficientemente estrecha. Así que Blair se acercó a Chloe, la cogió por los hombros y le preguntó si Ama tenía idea de lo duro que había sido traerle toda aquella comida, y luego le pidió que comiera al menos un poco. Pero allí a regañadientes informó a Blair de que se la comiera ella si tantas ganas tenía. Y luego se preguntó cómo se atrevía a tocarle las manos. Pero a la protagonista no le importó en absoluto, y le dijo a su ama que si seguía golpeándola así con los nudillos, le haría daño. Intentó soltarse, pero al final no funcionó contra Blair, y se encontró sentada frente a la mesa en su silla. Entonces la protagonista le extendió pacientemente pan recién horneado y le pidió que comiera, pero ella no hizo absolutamente ninguna concesión. Chloe permaneció sentada en silencio todo el tiempo y observó las acciones posteriores de la protagonista. Entonces la chica preguntó cuántos años tenía Chloe en ese momento y luego comenzó a evaluarla con la mirada. Y supuso que Chloe en ese momento debería tener 16 años, aunque mentalmente admitió que aunque se fijara muy bien, la chica aparentaba como mucho 12 años. Y eso la hizo sentir locamente triste. Y entonces ella todavía miraba a la chica cuidadosamente y se preguntaba si debería ser alimentada de su mano. Pero en ese momento la chica le arrebató el pan y decidió con rabia comérselo ella misma, ya que si Blair realmente intentaba alimentarla, sería increíblemente humillante para Chloe. Al final, la heroína se puso bastante de pie y se dio cuenta de que había conseguido persuadir a la chica para que comiera, aunque comprendió claramente que a Chloe le desagradaba absolutamente toda la situación y quizás incluso consideraba que Blair era muy molesta. Aún así, decidió ignorarla. Entonces la chica terminó de comer y se limpió cuidadosamente la boca con su toalla bordada. Y en ese momento la protagonista dijo que la próxima vez intentaría traer algo mejor. Pero Chloe le explicó tranquilamente que no habría próxima vez,
y que si traía algo más, todo acabaría en la basura. Blair se quedó literalmente horrorizada al no entender por qué decía eso, porque ella se había sentado allí y había comido bien, así que le pareció extraño que la chica se mostrara tan reacia a comer la próxima vez. La protagonista miró torpemente a Mistress y le dijo que realmente quería hacerlo mejor. Pero ella le contestó tranquilamente que si ordenaba no traer nada, pues que se hiciera, porque era lo mejor para ella. Pero en ese momento la protagonista sin pensarlo le informó a la chica que estaba locamente delgada y que estaba preocupada por su salud. En ese momento Chloe se quedó paralizada, y la protagonista no tardó en darse cuenta de la enorme estupidez que había cometido en cuanto dijo algo así. Así que inmediatamente se lo tapó con la mano. Pero por supuesto, eso no la salvó. Al momento siguiente Chloe se giró y la miró contrariada. Era una mirada locamente asesina. Y en ese momento Blair se dio cuenta más agudamente del error que había cometido. Al momento siguiente la chica se apartó infelizmente de la protagonista y le ordenó que se marchara. Al final no tuvo más remedio y se apoyó en la pared cerca de la puerta. Chloe empezó a hablar sola y afirmó que era una estúpida. Al final la protagonista decidió que debía disculparse con Chloe por su desafortunado comentario, así que pensó que una manzana sería una disculpa adecuada, ya que solía ser el tipo de disculpa que se agradecía en Corea porque la palabra manzana y la palabra perdón eran homónimas. Entonces la protagonista salió corriendo excitada de la esquina donde se había escondido antes y llamó a Mistress. Blair le pidió una manzana, pero al parecer su petición fue rechazada. Blair le pidió una manzana, pero al parecer su petición fue rechazada. Entonces Chloe iba a pasar, pero inesperadamente para ella, la protagonista le pidió disculpas por sus palabras. Y entonces la miré a la cara y admití que me había equivocado. Y luego le preguntó si la señora Chloe tenía hambre. En ese momento la chica se dio cuenta de que debería haberse disculpado desde el principio, y de que su gran error no era solo haber llamado delgada a la chica, sino haberle dado de comer porque estaba delgada. Debería haberla alimentado porque tenía hambre. La chica ya menos agresiva dijo que antes le había ordenado que no trajera nada de eso, pero la protagonista mirándola con confianza le pidió a la chica que aceptara al menos una manzana de ella si no iba a aceptar sus disculpas. Pero Chloe claramente no estaba contenta y miraba atentamente a la protagonista preguntándole si iba a meterse con ella. Pero la chica que le tendía la manzana le informó de que tal vez sí le pareciera bastante graciosa, pero que era locamente sincera con su ama, y también le informó de que le preocupaba que Chloe pudiera desmayarse y entonces no supiera cómo actuar. Entonces, de forma inesperada para la protagonista, Chloe comenzó a preguntarle dónde trabajaba originalmente. La protagonista dijo que desde el principio trabajó en el edificio de la señora. Y entonces, asombrada, se dio cuenta de que al parecer, la chica pensaba que era una de las personas de la duquesa. Entonces la chica la miró detenidamente. Y después aceptó la manzana y le informó de que Blair tenía muy mala suerte para empezar a trabajar en su edificio de inmediato. La protagonista brilló literalmente de felicidad después de que la señora Chloe aceptara su manzana, por lo que decidió preguntarse si lo hizo solo porque le daba pena. Pero ni siquiera miró en dirección a Blair y se preguntó con calma si podía sentir lástima por alguien estando ella en aquella situación. La chica la miró pensativa un momento y luego le contestó con calma que probablemente tenía razón, pero Blair seguía alegrándose de que la chica se hubiera apiadado de ella, a pesar de su situación. Chloe se quedó locamente sorprendida ante tal reflexión por parte de la chica, pero ésta le explicó con calma que estaba locamente contenta de que Chloe hubiera sido capaz de aceptar sus disculpas después de todo. Entonces Mistress se apartó de ella, ocultando cierta incomodidad, y dijo que la chica parecía como si en ese momento se le hubiera caído una piedra del alma. Y luego le informó de que no había aceptado el cambio de opinión de Blair. Entonces la protagonista le preguntó por qué seguía sosteniendo la manzana en sus manos. Chloe trató de explicarle que solo era una manzana y que no significaba nada, pero la protagonista no se dejó convencer y argumentó que Chloe debía perdonarla definitivamente. Después de eso, el ama no quedó satisfecha y preguntó a la protagonista por qué continuaba siguiéndola todo el tiempo. Ella sonrió, dándose cuenta de que solo intentaba cambiar de tema. Y después le dijo que seguía siguiéndola porque ahora era su criada personal. Chloe se paró de golpe y siguió callada un rato. Blair se dio cuenta de lo que estaba pasando y se preguntó incómoda si la señora Chloe aún no se había dado cuenta de que era su criada personal. Y entonces empezó a recordar que incluso la había saludado el primer día, le había dicho su nombre y había intentado acercarse a ella todo el tiempo, mostrando su actitud a lo largo de los días. En ese momento una sorprendida Chloe se marchó y le ordenó que no me siguiera, y la protagonista se limitó a llorar y a decir que hacía una semana que no estaba con ella, así que no podía huir para siempre.
Cuando Blair se quedó sola, se limitó a decir que hacía una semana que se había convertido en la criada personal de la protagonista y que el ama, aunque a duras penas, había empezado a reconocer su existencia. Al final, no pasó mucho tiempo y la heroína principal se encontró delante de la duquesa y con horror declaró que no tanto tiempo sirvió a la amante, pero la duquesa ya la ha descubierto. Y se rumorea que fue la duquesa quien mató a la madre de Chloe y fue ella quien abusó de la protagonista. Pero después de que la protagonista la mirara detenidamente se dio cuenta de que aunque la duquesa era una persona terrible era locamente hermosa y era una prueba evidente de que no se puede juzgar a las personas por su apariencia. Entonces esta noble dama preguntó a la protagonista, ¿es ella y es la propia criada que se acercó a Chloe? Se quedó estupefacta y no supo qué contestar, porque Chloe ya no tenía criadas personales. Chloe se dio cuenta de que la protagonista había sido su criada personal ayer mismo, y después, para más torpeza de la protagonista, la duquesa dijo que corrían rumores de que Chloe era locamente amable con la criada. Ella, recordando todo lo que tuvo que soportar apenas una semana de estar al lado de la protagonista de la novela, pensó que con tanta amabilidad por su parte, un poco más y llegará al ataúd. Entonces la duquesa sonriendo a la protagonista le pregunta, ¿no es absolutamente difícil para ella trabajar en ese edificio? Pero la protagonista sonrió radiante y dijo que no era nada difícil y que estaba satisfecha con todo. Y después pensó que la duquesa debía pensar que la protagonista no entendía el castigo que le seguiría si decía la verdad. La duquesa no quedó claramente satisfecha con esta respuesta, y entonces echó mano de los papeles que contenían información sobre la protagonista. Afirmó que la chica tenía 18 años y que su familia había perdido su estatus social y trabajaba como criada, pero que sus padres estaban vivos. También tenía 2 hermanos pequeños. La protagonista pensó que probablemente cualquier otra criada en su lugar pensaría que era muy agradable que la duquesa supiera tanto sobre una criada corriente. Pero Blair se dio cuenta de que la duquesa había recopilado todo un dossier sobre ella por una razón. Y todo porque era la criada personal de Chloe. Blair se preguntó si la duquesa se estaba interesando demasiado por su hijastra, que estaba encerrada en un edificio aparte. No entendía por qué la duquesa actuaba así. Me sacó de mis pensamientos la frase de la duquesa de que ya era hora de que la muchacha pensara en el matrimonio, pues estaba en la edad adecuada. Y al momento siguiente la duquesa sonrió de forma extraña y dijo que en tal caso la chica debía tener una dote. Por lo que oí me quedé literalmente estupefacto, sin entender cómo reaccionar ante algo así. Entonces la duquesa explicó con calma a la descontenta muchacha que tenía el pelo negro y los ojos verdes, que era un aspecto bastante corriente. Pero si ella quería, la duquesa podía ayudarla a encontrar un buen marido. La duquesa no quedó contenta con esta propuesta, pues actuó como si ya lo hubiera decidido todo en lugar de ella y pareciera que la hubiera emparejado con alguien. Así que la duquesa miró a Blair satisfecha esperando su respuesta favorable y le preguntó qué le parecía todo aquello. Luego preguntó emocionada cuál era la pregunta original, ya que no entendía de qué se trataba. Entonces la duquesa trató de ser lo más discreta posible y explicó que estaba preguntando si era difícil trabajar en un edificio separado. La protagonista se dio cuenta de que tenía que responder a esa pregunta, de lo contrario se metería en un buen lío. Entonces la protagonista dijo que había escasez de mano de obra, que la comida de la cantina parecía insípida y que a los recién llegados se les trataba con bastante dureza. Pero en ese momento, la duquesa golpeó la mesa con el puño. Y luego dijo que no se trataba de eso. Y luego preguntó irritada, si tal vez Blair no estaba satisfecha con su sueldo, o si tenía problemas para servir a Chloe. La protagonista se dio cuenta a regañadientes de que a la duquesa le daba absolutamente igual cómo respondiera, porque el resultado era obvio en cualquier caso. Así que no entendía por qué preguntaba por esas cosas. Pero entonces la duquesa se rió inesperadamente de la protagonista y le contestó que entendía por qué a Blair le costaba tanto contestar, porque se trataba de su ama y era incluso mucho mejor. Entonces, para sorpresa de la protagonista, la duquesa anunció que tenía trabajo para Blair. Entonces la duquesa dirigió a Blair una mirada complacida y una sonrisa depredadora y le dijo que la niña debía acercarse a esa niña, refiriéndose a Chloe, y que cuando empezara a confiar en ella, Blair debía informar de lo que Chloe estaba haciendo. Por lo que oyó, la protagonista estaba literalmente aterrorizada y no entendía cómo comportarse, porque no entraba en sus planes. Así que preguntó a la duquesa, sin estar segura de si pretendía seguir a Chloe. Sonrió y dijo que no la seguía, sino que solo sentía curiosidad por la niña. Era su hijastra, pero seguía siendo su hija. Mirando a la confiada duquesa, Blair quiso añadir que era su hija a la que seguía maltratando. La protagonista estaba a punto de negarse, pero de repente, para su sorpresa,
le colocan sobre la mesa una enorme bolsa de oro. Se quedó literalmente estupefacta ante la generosidad de la duquesa por un favor tan pequeño. Luego cogió la bolsa y dijo que era una pequeña recompensa por su duro trabajo. Y después de dárselo a la chica y de informarle de que se había asegurado de que la chica no se preocupara por el tamaño de las gemas, decidió darle todo el dinero de una vez. La protagonista se dio cuenta enseguida de que solo trataba de sobornarla descaradamente y la chica no sabía qué hacer ni cómo actuar en esta situación, porque es una suma demasiado elevada como para resentirse o rechazarla y en cualquier otro caso podría enfrentarse a un castigo más severo. Así que tomó la decisión más inteligente y acudiendo a la señora Chloe, la protagonista le informó de que la duquesa le había pedido que la vigilara. Ta se quedó literalmente en shock y se preguntó qué quería decir con eso y por qué Blair le diría algo así. Pero la protagonista explicó que incluso la duquesa le dio dinero. Entonces Mistress Chloe, mirando atentamente a la protagonista, le preguntó si no había aceptado ese dinero, pero ésta le informó sin rodeos que lo había cogido, pues de lo contrario habría sido una tontería negarse a tal cosa. Entonces Chloe, mirando a Blair con toda seriedad, le tendió la mano y le ordenó a la chica que le diera todo lo que la duquesa le había dado. Por supuesto que obedeció la orden, pero pensó que Ama se estaba comportando como una auténtica bandida. Entonces Chloe cogió la bolsa con el dinero en la mano y sonrió, contenta de que Blair hubiera hecho un gran trabajo, pero al mismo tiempo pensó en el hecho de que estaba viendo la sonrisa de su ama por primera vez. Y por desgracia para ella, había una cantidad insana de schadenfreude en esa sonrisa. Entonces la protagonista recordó que todo el día Chloe estaba bajo la supervisión de los criados, así que de la mañana a la noche no hacía nada. Pero por la noche leía libros a escondidas y este hábito ayudó mucho a Chloe cuando fue tratada como una verdadera hija del duque. La protagonista recordó todo esto mientras estaba en la librería y pensó que sería mejor fingir que ignoraba por completo la doble vida de la señora Chloe. Pero después de tender la mano al libro pensó que aún podía ayudarla, ya que Chloe no puede salir de la mansión, la protagonista le traerá los libros necesarios. Finalmente compró el libro con alegría y salió de la librería mientras contemplaba el hecho de que no podía creer que Chloe la dejara marcharse un par de horas. Después pensó en cómo había ido su despedida con Mistress. Cuando aún estaba en su habitación, le dijo a Mistress que ayer le habían permitido salir un rato de la mansión, así que le gustaría marcharse esta tarde. Pero después, cuando se volvió hacia su ama, no obtuvo ninguna reacción de ella como de costumbre. No dijo nada y siguió observando el paisaje en silencio. Blair preguntó si ya podía irse. Sin recibir respuesta, empezó a darse la vuelta para marcharse, pero de repente, justo delante de la puerta, fue llamada por su ama. Luego le lanzó la bolsa y sin responder a su pregunta se limitó a decirle que la desatara y que entonces averiguaría qué le había regalado. Blair estaba realmente sorprendida de cómo Chloe, que no podía salir de la mansión y comer adecuadamente, tenía tal fortuna. Blair estaba realmente asombrada de cómo Chloe, que no podía salir de la mansión y comer adecuadamente, tenía tal fortuna. Y entonces recordó que era el mismo dinero que la duquesa le había dado antes. Simplemente lo puso en una bolsa más discreta. Entonces la protagonista, que seguía mirando a Chloe, le dio las gracias y le dijo que gastaría el dinero sabiamente. La protagonista reflexionó bastante sobre el hecho de que Chloe hiciera como si no hubiera pasado nada hasta que la protagonista dijo que se iba y solo entonces le devolvió el dinero. Y quizá eso significó que Chloe empezó a confiar un poco más en ella, pero luego pensó que quizá estaba siendo demasiado presuntuosa. Pero de repente algo llamó su atención y cuando desvió la mirada vio los deliciosos kebabs. Ni siquiera se dio cuenta de que había pagado por ellos y ya se había comido 3. El hombre que los vendía se rió de buena gana y dijo que la chica comía con un apetito loco. En cuanto lo oyó, se estremeció porque no se había dado cuenta en absoluto. Y se creyó locamente imprudente, y entonces se sonrojó de vergüenza y pidió que le vendieran 3 kebabs más, ya que el protagonista quería dárselos a Chloe. Para que ella también pudiera probar algo así, porque la chica no ha salido de la mansión desde que la trajo el duque. Luego entró en la mansión y se dirigió directamente a la cocina. Abrió la puerta vacilante preguntándose si habría alguien, pero cuando la encontró vacía, entró con cuidado. Luego se fue detrás de las estanterías para esconder su cesta. La niña aún miraba a su alrededor insegura y luego lo dejó todo allí, y al final todo sucedió exactamente como la protagonista había planeado. Así que fue alegremente a ver a su ama y le dijo que había vuelto. Pero lo primero que encontró fue una mirada contrariada que la examinaba de pies a cabeza y se preguntaba qué había sido de su ropa. Miró hacia abajo emocionada y descubrió que había una mancha enorme en su falda. Luego dijo avergonzada que ni siquiera se había dado cuenta cuando se ensució tanto. Pero Chloe se dio cuenta inmediatamente de lo que pasaba y dijo que al parecer,
Blair se había comido un kebab y había vuelto enseguida. La protagonista pensó con lágrimas en los ojos que su bella amante Chloe se parecía cada vez más a una especie de gángster. Pero ella la miró sorprendida y se preguntó cómo se había enterado, pero no quiso responder a esa pregunta, así que dijo que ya había tenido bastante de ese tipo de conversaciones y le pidió a Blair que volviera a su habitación, ya que ahora mismo no necesitaba su ayuda. Pero la chica la miró tranquilamente y le informó de que no había venido a su habitación para servirla. Y entonces sacó de su bolso los libros que le tendía. Chloe observó atentamente a la chica que le entregaba los libros y se preguntó por qué le daba algo así. Pero entonces Blair dijo que sabía que Chloe leía por la noche. Al momento siguiente le dirigió una mirada enloquecidamente agresiva y contrariada, y la chica se dio cuenta de inmediato de que no se fiaba de ella. Y después de explicarle torpemente que lo más probable era que la estuvieran vigilando en relación con el incidente de ayer con la duquesa, pero aún así pensó que podría comprarle un par de libros. Entonces Chloe le preguntó cómo podía enterarse la chica de su secreto. Por supuesto, la heroína podía informar de que había leído una novela en la que ella era la protagonista, pero acababa admitiendo torpemente que de algún modo se había dado cuenta que era la respuesta más sospechosa posible. Evidentemente esta respuesta no gustó a Chloe, que la miró como si estuviera dispuesta a matar y le preguntó quién era. Pero la chica le informó avergonzada de que era la criada personal de la ama y nada más. Chloe, por supuesto, seguía muy descontenta, pero aún así se dio la vuelta en la cama y le pidió que dejara los libros en su mesilla de noche y se marchara. Entonces la chica aceptó entusiasmada y luego preguntó si la señora Chloe quería preguntarle algo más. Pero ella no entendía tal pregunta y por eso le preguntó qué quería decir y sobre qué debería haberle preguntado a Blair. Pero ella agitó las manos torpemente y dijo que había dicho algo estúpido y que no había querido decir nada con ello. Luego se preguntó si estaba cavando su propia tumba con su comportamiento. Luego se volvió hacia Chloe y le pidió que la acompañara a algún sitio. Le daba vergüenza admitir lo que realmente quería pedirle, pero decidió hacerlo. Sonrió y dijo que había comprado la comida y, como no había nadie en la cocina en ese momento, quería preparar algo para Chloe. La chica se sorprendió, entonces Blair le explicó que no le garantizaba que fuera capaz de cocinar mucho, pero que se aseguraría de que supiera bien. Entonces de repente Chloe aceptó y el protagonista, sin esperarlo, empezó a persuadirla. Pero después su cara se contorsionó de asombro e incomprensión por cómo pudo ocurrir tan fácilmente. Pero al momento siguiente Chloe dijo que accedería a la petición de la chica. La chica se sintió muy avergonzada por tal reacción de ama y se sintió realmente feliz. Entonces la protagonista le tendió la mano para ayudarla a levantarse y le dijo que podían ir a la cocina. Pero la niña la miró descontenta y le preguntó por qué le tendía la mano. Luego siguió saludando esperando a que la chica diera el siguiente paso. Finalmente Chloe miró insegura la palma de su mano, como si quisiera estudiarla. Luego alargó la mano y se la apretó. Blair estaba literalmente en la luna y pensó que se veían increíblemente lindas mientras Chloe finalmente comenzaba a abrirse a ella. Mientras la protagonista y Chloe se dirigían a la cocina, se dio cuenta de que las demás criadas parecían evitarla y, en cuanto se cruzaban con su mirada, se perdían de inmediato de su vista. Miró emocionada esta foto y se dio cuenta de que probablemente se debía a que estaba con Chloe y las otras chicas la evitaban, pues cualquier otro día seguro que le habrían echado algún trabajo encima. Pero a ella no le importaba, porque ahora podían ir al comedor tranquilamente. Cuando estuvieron dentro, la protagonista sentó a Chloe en las sillas acolchadas del comedor y le pidió que esperara, mientras ella iba a la zona de preparación de la comida. No perdió de vista a Chloe a través de la puerta y se dio cuenta de que en principio, habría una visión lo suficientemente buena como para poder controlar periódicamente si Mistress se encontraba bien. Y luego se agachó para ver cómo iban sus compras. Pero de repente sus ojos se abrieron de par en par y contempló horrorizada el cuadro que tenía ante sí. Todo lo que había comprado y elegido con tanto cuidado en el mercado estaba estropeado. Huevos rotos y verduras arrugadas y desgarradas. Se dio cuenta, horrorizada, de que probablemente habían sido las otras criadas. En ese momento estaba tan sumida en sus pensamientos que no vio a Chloe acercarse por detrás, lo que la asustó mucho. Chloe se acercó por detrás y le preguntó qué había pasado. Blair se dio la vuelta torpemente intentando tapar la foto no tan bonita, pero fracasó, así que la señora Chloe la miró detenidamente y se preguntó qué era. La protagonista estaba literalmente aterrorizada porque solo quería cocinarle a Chloe una comida normal, no la que le habían dado antes por orden de la duquesa, ni la que había robado para Chloe. Blair realmente quería cocinarle algo rico y caliente, por eso estaba tan segura de traer a Chloe. Pero todo resultó ser completamente horrible.
La chica, sonrojada por el estrés al que había estado sometida, le pidió a Ama que esperara un poco, pero ésta la agarró de la mano y le pidió que parara. Se inclinó torpemente y se disculpó, pero Chloe, que la había estado observando atentamente todo ese tiempo, se preguntó por qué la chica se disculpaba. Y la razón era porque Blair realmente quería hacer algo por Chloe, por aceptar sus disculpas. Y también por el hecho de que empezara a abrirse incluso en una situación en la que parecería que para Chloe la mejor opción sería dudar de ella y apartarla. Entonces la protagonista rompió a llorar al darse cuenta de que no había sido capaz de proteger a su amante de los abusos. Estaba muy amargada porque solo quería darle las gracias a Chloe, pero todo salió mal. Entonces la protagonista lloró y Chloe la miró emocionada y se preguntó qué había pasado. Pero ella tartamudeó y se ahogó en lágrimas y dijo que lloraba porque realmente quería darle las gracias, pero alguien decidió estropearle la vida y por eso estropeó la comida preparada. La protagonista lloraba al darse cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese momento le había parecido increíblemente duro, pero esta situación fue la gota que colmó el vaso, tras lo cual no pudo aguantarlo todo. Pero al ver frente a ella a la emocionada protagonista, Chloe se dio cuenta de que comparado con el sufrimiento que la ama ha experimentado, lo que ella está experimentando ahora no es más que una nimiedad. Pero aún así no pudo soportarlo y entre sollozos, la abrazó. Chloe sintió una enorme vergüenza y desconcierto porque no sabía cómo reaccionar ante ello. Y la protagonista solo pensaba en cómo Chloe podía tolerar una actitud tan terrible consigo misma. Entonces la ama abrazó torpemente a la protagonista. Y después no podía creer que la chica realmente llorara tan amargamente por una cosa tan aparentemente pequeña. En ese momento, la protagonista sintió un incómodo abrazo a su espalda. Tan desconocido para la propia señora Chloe. Y luego sintiendo con su espalda esas incómodas palmadas en la espalda. A la protagonista se le saltaron las lágrimas. Estaba muy triste porque se suponía que era ella quien debía consolar a Chloe, pero fue todo lo contrario. Al final llegó la hora y la protagonista se calmó. Entonces Chloe le ofreció comerse el kebab que le había comprado. Razonaron que valdría la pena calentarlo, porque ya se había enfriado todo y no estaba tan sabroso. La protagonista seguía triste por los productos estropeados, pero al menos estaba contenta de que el kebab comprado no estuviera estropeado. Así que volvieron a la habitación de Chloe. Y decidieron comérselo. Entonces la protagonista, vacilante, miró directamente a la señora Chloe y le pidió disculpas con tristeza. Cuando Chloe le preguntó por qué pecado se disculpaba, la protagonista solo respondió que se disculpaba por todo lo que había hecho. Chloe dijo indignada que había perdido la cuenta del número de veces que se había disculpado. Entonces Blair sugirió que parecía ser su quinta disculpa, pero Chloe se limitó a decir irritada que el número de sus disculpas ya había superado la decena. Y luego amenazó con que si la protagonista volvía a disculparse, la echaría definitivamente. Y después la protagonista se dio cuenta de la mirada desencajada de Chloe y se preguntó por qué la miraba así. Al fin y al cabo, por culpa de esa mirada, Blair se sentía de lo más incómoda. Pero entonces la chica señaló la mancha de las lágrimas de la protagonista en su ropa y preguntó qué se proponía hacer la protagonista con ella. Ta al principio no se dio cuenta de lo que podía ofrecerle, pero después accedió a que se llevara y lavara su ropa. Pero de repente, inesperadamente para la señora Chloe, hubo una pregunta de la protagonista que se preguntaba por qué seguía allí sentada sin hacer nada. Esto sorprendió locamente a Chloe, pero al momento siguiente el protagonista le dijo que se levantara y se quitara la ropa. Ella se quedó literalmente estupefacta ante semejante frase. Al segundo siguiente ya estaba al otro lado de la habitación, donde intentaba esconderse de la protagonista, que la observaba y no entendía por qué su simple frase había provocado una reacción tan extraña en la chica. Así que le explicó más correctamente que necesitaba su ropa para poder lavarla. Luego se levantó y se acercó a Chloe para ayudarla a desvestirse, ya que ahora pensaba hacer la colada, pero se dio la vuelta y se alejó pidiéndole que se detuviera. La protagonista ya estaba llorando mentalmente por el hecho de que su ama ni siquiera quería que la tocara, pero al final Mistress Chloe simplemente decidió echarla de la habitación. Pero entonces Blair le explicó que era su criada personal y que no deberían echarla tan a menudo. Entonces Chloe se sintió avergonzada y tras mirar detenidamente a Blair, le dijo que se metiera en el baño y que no saliera hasta que la llamara. La protagonista se escandalizó y pensó que tal vez querían encerrarla en el retrete por atrevida. Pero entonces Chloe le explicó que en realidad no necesitaba ayuda para cambiarse de ropa. Pero la protagonista anunció torpemente que era tan capaz que la ayudaría a desvestirse en un segundo y después de llorar se preguntó por qué Chloe sigue comportándose tan distante con ella. Pero la miró torpemente y se dio cuenta de lo que había provocado aquella reacción. Así que Blair la tranquilizó diciéndole que no había pretendido echarla,
sino que solo le había pedido que entrara. Entonces la protagonista escrutó su rostro y le preguntó cuál era el motivo de la petición. Chloe no quiso contestar al principio, pero luego soltó que la verdadera razón era que no quería que Blair la viera desnuda. En el segundo siguiente se dio cuenta inmediatamente de lo estúpida que había parecido su reacción hasta entonces. Así que inmediatamente se dirigió en dirección al cuarto de baño, y antes de cerrar la puerta le dijo que la chica podía cambiarse de ropa todo el tiempo que quisiera y que estaría encantada de esperar. Pero Chloe la miró descontenta y le pidió que finalmente cerrara la puerta y se marchara. Cuando la protagonista se encontró por fin detrás de la puerta cerrada, tocó de espaldas a la puerta y pensó que este resultado era mucho mejor que cuando la echaron. Y luego pensó que ahora era una criada profesional, por lo que debía respetar la intimidad de su ama. Al final han pasado 10 días desde la última visita de la protagonista a los edificios principales y parece que la duquesa está convencida de que está del lado de Chloe. Ya que nada ha cambiado. Pero el trabajo ha aumentado porque los demás descaradamente le pasan todas las tareas a ella e incluso han esperado a que la protagonista salga de la habitación de Chloe. Pero hoy han empezado a comportarse de otra manera. En cuanto la protagonista salió de la habitación de la ama con los trajes para enviarlos a la lavandería, las otras criadas a sus espaldas empezaron a cuchichear enfadadas y parece que tenían una idea en la cabeza. Al momento siguiente, cuando la protagonista pasó junto a ellos hacia las escaleras, extendieron las manos hacia la chica y la empujaron con fuerza, haciéndole perder el equilibrio. Como resultado, la niña se cayó por las escaleras y rodó por ellas. Se miró la pierna magullada e hinchada y no supo si podría andar. Cuando la protagonista la examinó detenidamente, se dio cuenta de que parecía haberse torcido el tobillo. Pero no se dio por vencida, así que se puso en pie y pasó furiosa por delante de las criadas y lo hizo con tal furia que éstas se asustaron ante tanta confianza. Se dio cuenta de que aquellas criadas ya se consideraban vencedoras, pero todo era inútil, porque ardía en deseos de acercarse a su ama y por ello estaba dispuesta a hacer mucho e incluso a soportar cualquier tormento. Cojeó hasta la lavandería y pensó que hoy no había visto a Chloe, así que decidió llevar sus cosas a la lavandería y también ir a verla. Pero de repente, de camino a la lavandería, vio a 2 criadas cuchicheando entre ellas. Al principio no les prestó atención, pues estaba ocupada pensando en su dolorido pie y en que si seguía así, pronto no podría caminar. Cuando se fijó en las criadas, la protagonista miró detenidamente a las chicas que tenía delante y observó el cubo de agua que había junto a ellas. Por alguna razón desconocida, le causaban a la chica una trivia interior. Pero al final decidió que no debía tenerles miedo y se dispuso a pasar de largo, ignorando por completo su presencia. Pero cuando los rodeó un poco, uno de ellos se volvió inmediatamente hacia el otro y le susurró que prosiguiera con su plan de acción. Acabaron haciéndole la zancadilla y la chica cayó al suelo muy dolorida y todas las cosas que la rodeaban salieron volando en distintas direcciones. Y entonces abrió mucho los ojos y se dio cuenta de que no podía esquivar, porque el cubo de agua ya le estaba cayendo encima. Así que lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos. Pero cuando abrió los ojos, se sorprendió al comprobar que seguía seca. Y entonces vio a Chloe delante de ella, que se había llevado la peor parte del impacto y estaba empapada por el agua. Entonces la chica se volvió hacia la protagonista y le dijo que se preguntaba dónde había estado Blair todo este tiempo. Se volvió hacia ella y la miró con cara de preocupación, preguntándose por qué estaba allí sentada. Entonces Chloe volvió a dirigirse a Blair por su nombre y le dijo que se levantara de su asiento lo antes posible. Jess obedeció inmediatamente la orden y miró a Mistress Chloe con admiración. Y entonces se dio cuenta, avergonzada, de que era la primera vez que la muchacha la llamaba por su nombre y, al parecer, realmente lo recordaba. Pero no era el momento de alegrarse. Al momento siguiente Mistress Chloe se volvió hacia las 2 asustadas criadas, que tartamudeaban sin saber qué decir. Pero se limitó a ordenarles que se marcharan lo antes posible. Y ellas no acataron su orden al principio porque se quedaron como perplejas. Pero en el momento siguiente Chloe las recompensó con una mirada aún más desagradable de ojos escarlata asesinos, tras lo cual preguntó si las chicas que tenía delante eran sordas. Y les ordenó airadamente que se apartaran de su camino lo antes posible. Así que salieron corriendo de inmediato. Cuando se quedaron solas, Blair miró preocupada a Chloe y se dirigió a ella, pero solo le dijo que la protagonista la molestaba. Y luego se preguntó por qué la chica dejaba que la acosaran. Pero a ella no le importaba en absoluto y no le importaba lo mal que estaba siendo intimidada. Todo lo que hizo fue caminar torpemente hacia Chloe y se sorprendió al ver que estaba increíblemente mojada.
Y entonces se dio cuenta mentalmente de que incluso sus labios se estaban poniendo azules y que solo gracias a esta chica había conseguido mantenerse seca y solo había mojado una pequeña parte de su vestido. Entonces Chloe, secándose la cara por el agua que rodaba por ella, le pidió a Blair que no llorara o la dejaría allí mismo en el pasillo. Pero ella dijo que no iba a llorar. Pero Chloe, escudriñando su cara, se preguntó cuál era entonces su emoción. Pero allí, con una mirada avergonzada, le dio las gracias porque Chloe fuera capaz de encontrarla y salvarla. Y tras mirarla detenidamente a la cara, afirmó que ahora no veía en sus ojos la misma rabia de antaño que últimamente cuando miraba a las otras criadas. Aunque ella se había llevado la peor parte, en ese momento la protagonista se dio cuenta de que no podía seguir viviendo sin preguntarse. Así que, mirando con confianza a la chica que tenía delante, le preguntó si Chloe estaba preocupada por ella. Abrió la boca sorprendida, como si estuviera a punto de decir algo, pero al momento siguiente se dio la vuelta bruscamente y ordenó a Blair que no la siguiera más. La chica, sorprendida, intentó seguir a Mistress, pero ésta le volvió a dar la misma orden. Y terminó entrando en su cuarto de baño. La protagonista intentó persuadirla de que podía ayudarla a cambiarse la ropa mojada, y se dio cuenta mentalmente de que con tan mala salud la chica podía resfriarse fácilmente. Pero ella se mostró inflexible y le dijo que no necesitaba su ayuda en absoluto. Al final, la protagonista había estado todo este tiempo sentada bajo la entrada de la habitación de la señora Chloe y suspiró cansada, recordando todo lo que le había pasado. Y después, con gran gratitud en los ojos, sonrió y dio las gracias a su ama. Después de todo, se dio cuenta de que en este mundo era sencillamente inaceptable que las damas nobles no permitieran que una doncella se echara encima, cubriéndola. Sin embargo, Chloe hizo exactamente eso. La chica estaba locamente triste y se sentó con gran pesar y se culpó por todo lo que había pasado, pero de repente escuchó la voz de Chloe que también venía de su baño. Pero de repente la protagonista, sentada bajo la puerta, oyó un ruido y dirigió su atención hacia él. Chloe llamó estúpida a la protagonista y le dijo que lo mejor para ella sería trasladarse al edificio principal. La protagonista se sorprendió como una loca por semejante consejo de la señora Chloe, pero luego le explicó con calma que Blair intentaba ayudarla en vano, porque solo estaba empeorando las cosas para sí misma. La protagonista se escandalizó porque esperaba que Lady Chloe no se diera cuenta de por qué las chicas la trataban tan mal, pero después apretó el puño con decisión, dándose cuenta de que no era culpa de Chloe que la trataran tan mal, porque fueron esas criadas dirigidas por la duquesa las que hicieron lo incorrecto, no ella. Se preguntó si la ama seguía preocupada por ella, pero le contestó fríamente que si Blair seguía diciendo esas tonterías, la enviaría sin duda al edificio principal. Pero de repente la voz de Chloe volvió a llegar a sus oídos al cabo de un rato, maldiciendo a alguien. Blair pensó que Chloe seguía insultándola, así que se puso frenética, sin darse cuenta de lo que había hecho. Y entonces se dio cuenta, incómoda, de que parecía que Chloe había estado hablando sola todo el rato. Chloe estaba diciendo que sería mejor que la protagonista se fuera, porque no le esperaba nada bueno. Y Chloe no entendía por qué Blair haría eso. Si es porque es estúpida o porque es locamente imprudente. Entonces la protagonista admitió torpemente que podía oírlo todo. Cuando la chica se enteró, se calló inmediatamente. Y la protagonista afirmó que aparentemente la señora ni siquiera se había dado cuenta de que podía estar aquí. Entonces Chloe salió de su cuarto de baño y dijo con tristeza en los ojos que no podía hacer absolutamente nada por la protagonista, pues ya había visto que ni siquiera los criados de la casa le obedecían. Mirando su cara, que en realidad era increíblemente triste y preocupada, la protagonista se dio cuenta por fin de que en realidad, en el baño Chloe no estaba insultándola en absoluto, sino a sí misma. Entonces la chica se rió avergonzada y dijo que la forma en que Chloe había ahuyentado antes a las otras criadas era increíble, porque ella nunca habría sido capaz de hacer eso. En ese momento, la chica admitió que se había puesto del lado de Chloe no con la esperanza de obtener algo a cambio, sino que solo quería crear algunos recuerdos cálidos con ella, para que la infancia de Chloe no estuviera llena de o de abusos y crueldad. Y que en el futuro Chloe dejara de castigarse por su debilidad y fuera capaz de aceptar a otras personas con calma. Entonces la protagonista exhaló tranquilamente y explicó que aunque Chloe no pudiera castigarlos ella misma, alguien más lo haría. Pero allí la miró con calma y se preguntó por qué Blair actuaba con tanta tranquilidad y de dónde había sacado ese excesivo optimismo. Entonces la protagonista explicó que en realidad, la forma en que la habían tratado las otras criadas no le ofendía en absoluto, porque había cosas mucho más injustas en el mundo. En ese momento Chloe observó estupefacta cómo la protagonista decía esas palabras y entonces dijo que la enviaría lejos.
Lejos de sí misma, Blair estaba realmente sorprendida por algo así que se agarró el tobillo y le pidió a Mistress que esperara. Esta última se sintió verdaderamente horrorizada ante tal comportamiento por parte de la criada y la miró con desdicha. Ni siquiera pensó en echarse atrás y siguió sujetándole la pierna y diciéndole que si ama la echaba, no tendría a dónde ir. Y luego le explicó que si dejaba a su ama, la despedirían, y la duquesa ya le había echado el ojo. Entonces se puso literalmente radiante y preguntó si Chloe no sentía ninguna lástima por ella. Y Chloe estaba obviamente confundida por tal comportamiento por parte de la protagonista, así que la miró insegura y le preguntó si alguna vez iba a dejarla ir. Y luego dijo que no podía decir si sentía pena por ella o no. En ese momento Blair miró a la protagonista como un cachorrito y le informó de que en realidad no tenía a dónde ir. Luego, mirando a la protagonista, Chloe se preguntó quién había enviado a la chica a servirla, pero ella le informó con calma que era su elección, y después informó a regañadientes de que incluso en ese momento no creía que Chloe quisiera echarla. Después la chica sonrió y preguntó si una persona no debería ser responsable de sus palabras. Y después dijo que realmente quería que Chloe la dejara quedarse con ella. Exhaló cansada y luego le dio la razón y le dijo que entendía sus exigencias y que las cumpliría. La protagonista brilló literalmente de alegría y le preguntó si realmente estaba de acuerdo en no echarla. Pero Chloe le informó con tristeza de que no iba a repetir algo así 2 veces. En este momento Blair literalmente brillaba de felicidad, casi comenzó a volar la alegría, que ella y Mistress permanecerán juntos para siempre. Y luego le preguntó si Chloe está listo para prometer que permanecerán juntos para siempre, pero ella solo de mala gana señaló que no se puede decir tales palabras con tanta facilidad. Pero la chica no entendió tal comentario, diciendo que esas palabras eran muy importantes para ella. Y después miró a Chloe con admiración y le dijo que a partir de ese día intentaría ayudarla aún más en todo, por lo que le pidió sinceramente que no la echara. Durante todo ese tiempo, la chica la había observado atentamente sin apartar la mirada, pero al final se dio la vuelta. La protagonista sigue observándolo todo con confusión y se ha dado cuenta de que, como demuestra su experiencia personal, es una señal suficientemente buena. Tras lo cual, la protagonista se levantó para seguir con sus asuntos. Pero en ese momento se fijó en ella Chloe, que la miró descontenta y le preguntó por qué cojeaba. Y luego, mirándose la cara, se preguntó por qué estaba roja como si la hubieran golpeado, y se preguntó si se lo habían hecho aquellos criados. Pero la chica informó torpemente de que acababa de caerse y, de hecho, al mirarse la pierna se dio cuenta de que estaba aún más hinchada y dolorida. Pero la chica se dio cuenta de que no podía decirle la verdad a Chloe, porque no quería que ésta se culpara a sí misma. Pero el ama era bastante cauta con sus palabras, así que decidió averiguar dónde se había caído la chica. Le explicó con calma que había perdido el equilibrio en las escaleras. Era cierto, y ella no necesitaba saber el resto de los detalles. Entonces Chloe, disgustada, le dije que Blair estaba siendo estúpida, y que estaba muy cabreada porque se había hecho daño. Luego señaló enfadada una silla que había en un rincón de la habitación y ordenó a la chica que se sentara en ella. Ella se sorprendió bastante y preguntó si realmente podía sentarse en algo así. Pero Chloe la miró descontenta y se preguntó si la chica esperaba que se levantara de la cama y se sentara en ella. La protagonista no sabía cómo responder correctamente en tal situación, así que dijo que si lo deseaba, por supuesto que podía moverse. Pero al ver su cara de disgusto, el protagonista se dio cuenta inmediatamente de que era la respuesta equivocada. Al final Chloe repitió su orden y la chica la cumplió sin replicar y se sentó en la silla. Y realmente sintió alivio en la pierna. Al momento siguiente Chloe se acercó a ella y la miró. Blair no tenía ni idea de lo que iba a hacer y se limitó a observarla en silencio. Pero para su sorpresa, la chica protagonista se agachó bruscamente hacia su pierna y empezó a escrutarla. Chloe miró de mala gana su pierna magullada y le pidió a Blair que se quedara quieta y no interfiriera en su trabajo. También le pidió que mantuviera la espalda recta y la cabeza erguida. La protagonista aceptó el puesto y después se dio cuenta torpemente de que no era lo que quería en absoluto. Entonces Chloe tocó suavemente la pierna de la chica para ver dónde estaba exactamente el punto magullado. Después, se llevó el dedo a la boca. El protagonista se percató de ello, por lo que se acercó emocionado a ella y le pidió que no hiciera ninguna de las cosas que había planeado. Pero no tuvo tiempo, así que al momento siguiente Chloe se mordió el dedo hasta sangrar. Y entonces miró a la protagonista preguntándose por qué seguía moviéndose. Sin embargo, el espectáculo la dejó estupefacta y horrorizada y le dijo que la niña estaba sangrando y que debían prestarle primeros auxilios de inmediato. Pero al momento siguiente hizo caso omiso de la rabieta de la protagonista y se limitó a ponerle una marca especial en la pierna, y luego le preguntó si aún le dolía la pierna.
La movió, pero para su sorpresa descubrió que en realidad no le dolía en absoluto, por lo que miró a Chloe excitada y se preguntó cómo se las había arreglado la chica para hacerlo. Pero ella le explicó tranquilamente que se trataba de magia negra.